Hola niños. Oh, ¿qué pasó acá? Hola, profe. ¿Qué? Apareció una barra y no se me desaparece. Configuración barra de... No se puede salir. No, no. Ay, uy, no podía. Ya. ¿Cómo están niños? Hola Betina, la María Betina. Bien, ¿y usted? Bien, aquí, corriendo. Se me ocurrió a última hora cortar unas cosas del Power porque dije, no, está muy largo. A última hora. Lo tenía listo, pero se me ocurrió cortarlo. Ya, y en eso me demoré. Ya niños, el día de ayer se abrieron las pruebas para los atrasados y lamentablemente son varios los que faltan, ¿ya? Así que, pucha, estar abriéndolo tantas veces la prueba, ya, pues chiquillos, ponerse las pilas. Ya. Les recuerdo, ya subí las notas, ya están en la plataforma, están sin décimas porque quiero que las vean así, ¿ya? Bastián, solo se abrían las pruebas para los que debían la prueba y tú no la debías. ¿Listo? Ya. Así que eso es lo que hay que aclarar. ¿Ya? Ojo, hay que dedicarse un poquito más, Bastián. No, pues sin, Bastián, eso es lo que te estoy diciendo. Yo asigné las pruebas solo para aquellos que la debían, nada más. Ya. ¿Listo? Y eso se reasigna, la misma prueba que se dio se reasigna. Y los que ya la habían dado no no la pueden dar otra vez, pues, ya la habían dado. ¿Listo? Ya. Bueno, vamos a trabajar ahora, vamos a partir con unas preguntillas. Ya. Ahí comparto el PPT con ustedes. Ya. Y se llama la clase la meiosis segunda parte. Ya. A ver, aquí voy a... Espérenme que no quiere. Ahí, ya, ahora sí. ¿Listo? Entonces, la meiosis, segunda parte. Nosotros ya estamos hablando, ¿no es cierto?, de este tipo de división hace algún tiempo, y lo otro que hemos ido haciendo, la hemos ido comparando también con la mitosis, porque al final vamos a llegar a comparar a las dos, ya sabemos varias cosas, así que, bien, ¿listo? Veamos el objetivo. Ya. Dice explicar el mecanismo de la meiosis en sus aspectos principales y su función en los seres vivos. Ya. Así que ahí para que lo copien o le saquen foto, aunque yo igual recuerden que estoy subiendo a Classroom las clases, así que ahí las pueden directamente, también quedan grabadas en Zoom y también pueden verlas, ¿no es cierto?, en YouTube. La clase presencial, que también está grabada. ¿Ya? Somos famosos ahí nosotros. Listo, veamos ahora. Y yo aquí comencé con unas preguntas, ¿no es cierto? Lo primero, ¿para qué sirve la meiosis? ¿Para Para qué sirve? producir gametos. Ya, pero directamente decíamos, ¿se producen gametos? ¿Mm? Ya, ojo con eso, sí, tiene que ver con la producción de gametos, pero a través de la meiosis no se forman al tiro los gametos. Ya. Entonces, ¿cuál sería la respuesta más correcta en realidad? Sí sabemos que es necesario para que se produzcan los gametos, eso es correcto. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que busca la meiosis, esta división? Formar células, ¿qué características tienen? A ver, porque es una Tiene división. la mitad de células Tiene la mitad de cromosoma. de cromosomas, la mitad del material genético, ¿no es cierto? La mitad del material genético que, ¿no es cierto?, el número de la especie, ¿ya? Entonces, eso es lo que persigue, por un lado, la meiosis, generar células que tengan, ¿no es cierto?, la mitad del material genético, de la información genética, ¿ya?
¿Y qué otra cosa era lo que buscaba? Aparte de reducir el número de cromosomas a la mitad, ¿qué más buscaba? Combinar los cromosomas. Combinar información genética. ¿Cuál es la información genética que se va a combinar en la meiosis? ¿Cuál es la información? ¿Perdón? Hola. ¿Qué información genética se combina? La del padre y la madre. La del padre y la de la madre. Exactamente. Ahora, yo voy a hacer un mono aquí, voy a rayar. No se me ocurrió haber dejado una página, porque hay algo que vamos a mencionar en el fondo para que podamos, ¿no es cierto?, tener la idea completa, la idea general completa de lo que se está mencionando acá. ¿Ya? En el caso, bueno, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que los gametos son las células reproductoras, ¿ya? Como el caso, ¿cuáles son las células reproductoras específicamente? Óvulos y espermatozoides. Óvulos y ¿Los gametos? espermatozoides, exactamente. Entonces, quiero que se fijen en lo siguiente, para que esto tenga más sentido todavía, ¿no es cierto? Vamos a tener acá, vamos a hacer, ya, vamos a suponer que este es un óvulo, y este es un óvulo de la especie humana, ya, porque en los animales también, en otros animales, ¿no es cierto?, también existen óvulos. Y un espermatozoide, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué cantidad de cromosomas tienen estas células? 12. Mitad. 12 cromosomas. ¿Cuál es el número de cromosomas? Estos son óvulos de la especie humana. Especie humana, ¿ya? 24. No, ya van 2 errores. Van 23. 23. ¿Cuál es el número de cromosomas de la especie? Esa pregunta es 46. otra. Perdón, yo estoy ocupando este espacio porque no dejé una hoja para no interrumpir. Ya. ¿El número de cromosomas de la especie de cuánto es? 46. 46. Por lo tanto, estas que son los gametos, células reproductoras, tienen la mitad. Y eso es n igual a 23 cromosomas. ¿No es cierto? Ya. Ahora, se supone que aquí se tiene que, en una parte del proceso de reproducción, se restablece el número de cromosomas de la especie. Ya. ¿Cuál es el proceso en que participan estas dos células y que van a llevar a que se restablezca el número de cromosomas de la especie? ¿Cómo se llama ese proceso? Que es parte, Fecundación. la fecundación es parte de la reproducción. La reproducción es un proceso grande, ¿no es cierto? Y hay como procesos más pequeños, no menos complejos. Bueno, entonces, estos se fusionan y se forma una célula de 46 cromosomas, una célula que tiene información genética materna e información genética paterna. Ahora, ¿dónde está esta información genética? En los cromosomas. Entonces se juntan 23 cromosomas maternos y 23 cromosomas paternos. Se juntaron, ¿ya? Y estos cromosomas son iguales en tamaño, forma y los genes que llevan. Por lo tanto, aquí se forman parejas de cromosomas homólogos, ¿ya? Déjenme ver qué me están diciendo. Ah, no. Sí, me di cuenta. Lo que pasa es que yo solo estoy ocupando el espacio porque esta es otra pregunta. Esa es la pregunta número 2. ¿Ya? Listo. Entonces, acá se produjo el proceso se llama fecundación. Ahora, ¿cómo se llama esta célula que se originó? ¿Qué nombre recibe? Esta célula que se forma producto de la fecundación. ¿Cómo se llama esta célula? ¿No saben? Si no saben, no importa. Yo les digo cómo se llama, pero primero yo tengo que indagar si saben o no. Esta célula se le llama cigoto, que puede escribirse con C o con Z, o también se habla de célula huevo.
Ya. Ahora, a partir de esta célula se va a formar un individuo completo. ¿Listo? Ya. ¿Qué le tiene que pasar a esta célula para que se llegue a formar un individuo completo? Todos partimos siendo un cigoto. Y como yo les decía al curso de antes en la mañana, ninguno me puede decir, no, yo no fui un cigoto. No, todos hemos sido un cigoto. Todos. Pero no nos quedamos como cigotos. ¿No es cierto? ¿Qué le pasa a este cigoto? ¿Se divide? Se divide, ya. ¿Cuál es el proceso de división que va a usar para dividirse, 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 dividirse? Y luego que Mitosis. ahí va a usar la mitosis. Aquí van a ocurrir cientos, miles de mitosis y se van a ir transformando estas células porque se van a ir formando, ¿no es cierto?, un individuo que va a tener tejidos, órganos, etc. Hasta que se va a conformar, ¿no es cierto?, un individuo, en este caso, del ejemplo, un ser humano. Ya, ahora, en cierta etapa de la vida de un individuo, ciertas células que se ubican por acá, específicamente las llamadas células germinales, hay un grupo de células que se forman que se llaman células germinales, que tienen también 46 cromosomas. Ya, estas células se van a dividir por meiosis. Ya, y las células que resultan de acá, ¿no es cierto? Estas células que van a resultar de ahí, ¿no es cierto?, van a dar origen posteriormente a los gametos. Ahora, ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque quiero que entiendan que cuando esta célula primero está formada por cromosomas paternos y maternos, que se juntaron nomás. Entonces hay tantos cromosomas paternos y maternos. Y eso determina las características de un individuo. Ya. Entonces, en cada célula de nuestro organismo que se vaya a formar, proceso de esta división que se va generando, ¿no es cierto?, se va a ir dividiendo, se van a ir dividiendo las células. Primero vamos a hacer un montoncito de células, pero llega un minuto, ¿no es cierto?, en que estas células se empiezan a convertir en tejidos, en órganos, y empiezan a tener forma el individuo, ¿no es cierto? Ya. Pero cada una de estas células van a tener todas 46 cromosomas. Cada una de esas células va a tener 23 cromosomas paternos y 23 cromosomas maternos. Pero va a haber un grupo, ¿no es cierto?, de estas células, que también tiene 46, que van a ser las células germinales, y esas se van a dividir por meiosis. Y cuando estas células se dividen por meiosis, es cuando recién cromosomas paternos y maternos, ¿no es cierto?, intercambian pedacitos de ADN. ¿Ya? Pero lo que debemos tener claro, que esa combinación del material genético ocurre en la meiosis. Ya. Entonces, estas células que van a resultar de la meiosis se van a convertir, van a pasar a ser, ¿no es cierto?, unas células que se van a transformar, y esas células luego se van a convertir en gametos. Ya. Entonces, por ejemplo, las células, cuando se dividen por meiosis, no aparecen así al tiro como un espermatozoide. Estas células se tienen que transformar para convertirse y adquirir esta forma especial que tienen los espermatozoides. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que va a cambiar después para convertirse en gametos, ¿no es cierto?, tiene que ver en una parte, por ejemplo, con la forma, con su estructura, no con la información genética. ¿Ya? Bueno, eso. Preguntas de lo que yo he dicho acá, de lo que yo he mencionado acá. Bueno, todo esto lo estoy mencionando porque por la primera pregunta que dice, ¿para qué sirve la meiosis? Entonces ya sabemos que sirve para que se reduzca el número de cromosomas a la mitad, pero para que se combine la información genética paterna y materna. No hay otra instancia precisamente de combinación.
en que se intercambian en el fondo pedacitos, cromosomas paternos y maternos, pedacitos de ADN. ¿Ya? Ya, preguntas, dudas. No, profe. Ya, voy a borrar, porque está muy desordenado aquí. Vamos a borrar esto. Listo, vamos a ver. Ya, leamos mientras entonces, vamos a la pregunta número 2. Leanla mientras yo borro, hacia adelantamos. Ya, para que me tengan lista la respuesta. Ya, listo, veamos acá. Dice, si una célula tiene 24 cromosomas y se divide por meiosis, ¿cuántos cromosomas tendrán las células hijas? 12. A ver, los demás que dicen. ¿Cuántos cromosomas van a tener las células hijas? Y las opciones son 24 cromosomas, 12 cromosomas, 48 cromosomas, 46 cromosomas. ¿Cuál es la opción correcta aquí? A ver, pero hábleme, pues niño, porque yo no... Ya, Christopher Hernández dice 12, Benjamín dice 12, correcto. Ya, son 12. Son 12 cromosomas, ¿no es cierto?, lo que va a tener. Recuerden que luego de la meiosis, las células quedan con la mitad de la información genética. En este caso, que está organizada como cromosoma, 12 cromosomas. Ya. La número 3 dice, si una célula tiene 52 cromosomas y se divide por meiosis, ¿cuántas células hijas se formarán? Me comí el acento ahí. ¿Cuántas células hijas se van a formar? 4. 4. ¿No es cierto? Se originan 4 células. Correcto. Vamos a la otra. Si células de 38 cromosomas se dividen por meiosis, ¿qué eventos habrán ocurrido al final de la primera división de la meiosis? ¿Qué eventos habrán ocurrido al final de la primera división de la meiosis? Dice, A, duplicación del material genético y citocinesis. B, citocinesis, combinación del material genético. Y C, reducción del número de cromosomas. La D, B y C. ¿Cuál es la opción correcta? A, B, C o D. ¿Qué habrá ocurrido? O sea, a ver acá, no es que lo que pase al final, sino que como en resumen, resumiendo, ¿cuáles son los hechos de importancia que habrán ocurrido en la primera división? La pregunta apunta más a eso. Ya. La Araceli Anduce dice la D, la María Betina dice la D, ya, ¿y los demás? Ya, es la D. Correcto. ¿No es cierto? Que se me borró. Ahí. Ahí, la D. Es decir, en la primera división de la meiosis, ¿no es cierto?, se va a producir citocinesis. ¿Qué es lo que era la citocinesis? Al final de la primera división, citocinesis era la división del citoplasma. Tiene que producirse para que puedan aparecer 2 células, si no, aparecen solamente 2 núcleos. También se produjo combinación del material genético y también hubo reducción del número de cromosomas. Eso pasó en la primera división. ¿Ya? ¿Listo? Ya. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Ya. Sigamos. Y aquí para recordar. En la meiosis ocurren 2 divisiones celulares seguidas. ¿No es cierto? Después, previa a la meiosis, se produjo una interfase, ¿ya? Y en esa interfase, los hechos como principales es que creció la célula y, ¿no es cierto?, se sintetiza nuevo ADN, por lo tanto hay duplicación del material genético, ¿ya? Después, en la primera división de la meiosis ocurren los hechos más importantes de la meiosis. Reducción del número de cromosomas de la especie y combinación de la información genética. Y eso ofrece
o proporciona o genera algo que en biología se llama variabilidad genética. Y es esto de que yo mire hacia el lado y me encuentro con que hay otras personas y son distintas a mí. O con que yo mire, por ejemplo, no sé, a los perros y hay distintos perros, ¿ya? Incluso dentro de una misma raza, ¿no es cierto? Son distintos. A eso se refiere la variabilidad genética. Y eso es porque se ha mezclado el material genético paterno y materno en la meiosis. ¿Ya? Bueno, después, en la segunda división, lo fundamental es que solo se reparte el material genético en partes iguales. Repartición equitativa de la información genética. Ahí se separan los cromosomas que están duplicados, ¿ya? Solamente ocurre eso. Y se reparte, ¿no es cierto?, en partes iguales en esta segunda división. Producto de la meiosis, hay 4 células haploides y que son diferentes, aquí yo debía ponerle, diferentes genéticamente. Diferentes genéticamente. Porque pueden tener el mismo tamaño, tienen otras estructuras que son similares, pero en cuanto al material genético son diferentes, diferentes genéticamente. Eso debería agregarle. Y la última frase dice, las células que se dividen por meiosis son las llamadas células germinales que están presentes en las gónadas. Y aquí apareció un concepto nuevo. Gónadas, y además son estas células, ¿no es cierto? Estas células germinales son diploides, o sea, son 2N. Ya. Voy a poner acá, germinales, ¿no es cierto? Son diploides, es decir, son 2N. Tienen el total de cromosomas de la especie. Gónadas, el concepto de gónadas. A ver, ¿alguien sabe lo que son las gónadas? Sí, leyendo esta frase completa, ustedes me pueden decir lo que son las gónadas. ¿Tendrá que ver con los aparatos reproductores? Exacto. Vamos, tibio, tibio, algo más falta. ¿Dónde se encontraban las células germinales? ¿En el hombre y dónde en la mujer? En los testículos. En el hombre. ¿Y el Testículos. útero? Uy, en el útero no. Ah, En el útero, acuérdense que solo el útero es como una incubadora, nada más. Nada más. ¿Ya? Bueno, y para que tengamos la regla de las mujeres, que es una lata. ¿Ya? Pero el útero es como una incubadora. Pero los ovarios son aquellos que producen, ¿no es cierto?, nuestros gametos. ¿Ya? Los óvulos. ¿Ya? Entonces, ovarios y testículos son las gónadas. Entonces, cuando uno habla de los animales se dice que tienen gónadas, ¿ya? Y corresponden a estos órganos donde se fabrican, o quienes fabrican las células reproductoras. Esas son las gónadas. Así que anotar por ahí en alguna parte ese concepto, el concepto de gónada, ¿ya? Porque lo vamos a utilizar. ¿Listo? Ya. ¿Alguna pregunta de todo lo que está dicho acá? Lo único nuevo de aquí es esto. Todo lo demás ya lo hemos dicho en varias oportunidades. ¿Alguna duda? Porque aquí debemos aclarar ya las dudas que se presenten, porque ahora ya vamos a ver, vamos a ir viendo con detalle la meiosis. ¿Dudas? Ya. Sigamos entonces. Primera y segunda división de la meiosis. Observemos. Ya. Quiero que observen ahí esa imagen. Y me digan qué es lo que está mostrando. Ya. Las dos divisiones de la meiosis. Exacto. Que yo las voy a encerrar aquí. Espérenme ya. No me quiere. Ahí. Todo esto entonces, ya, la división de la meiosis, que sería, ¿no es cierto? O sea, toda la meiosis, todo esto. Ahora, acá, esto no es parte de la meiosis. Recuérdenlo, eso ocurre
antes de la meiosis. No se debe olvidar eso. Ya, listo. Pero quiero que observen acá qué cosas son nuevas para ustedes aquí, de lo que se muestra acá en este dibujo. ¿Qué es lo nuevo acá? No hay nada nuevo. ¡Ah! Nada nuevo. Ya. Miremos aquí. Bueno. Nosotros habíamos dicho que la meiosis ocurría en dos divisiones, lo que llamamos primera división de la meiosis, o primera división meiótica, y la segunda división de la meiosis. En algunos textos suelen decir meiosis 1, meiosis 2. A mí no me gusta hablar de meiosis 1, meiosis 2. Ya, listo, sino que primera división de la meiosis, segunda división de la meiosis. Ahora, la verdad es que ocurren hechos similares en la meiosis a los que ocurren en la mitosis. Esto de que se desaparezcan las membranas nucleares, ¿no es cierto? Esto de que aparezcan las fibras del huso, esto, ¿no es cierto?, de que se movilicen los cromosomas, también ocurre en la meiosis, ¿ya? O sea, hay todo ¿cómo decirlo? La parte toda específica, el detalle, que es lo que nosotros vamos a ver ahora de la meiosis. Entonces, el hombre, para estudiarlo más fácilmente, ha dividido, a su vez, cada una de estas divisiones las vuelve a dividir, las divide en otras fases. Ahí están. Eso es lo que muestra, ¿no es cierto?, la imagen anterior. Las fases en que está dividida cada división. La primera división se divide en ¿cuántas fases? 1, 2, 3, 4. La segunda división se divide también en 1, 2, 3, 4. ¿Qué les llama la atención? A ver. Que la profase sale 1 y 2. ¿Por qué tendrá este número romano? ¿Aludiendo a qué? ¿A qué alude este número romano? ¿Por qué número romano? No voy a decirlo, es número romano. ¿A qué alude este número romano? A esto. Ahora, ¿por qué no solo profase y solo profase? ¿Por qué le tienen que poner el número romano? Ay, aquí yo me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? Me acabo de dar cuenta. ¿Qué le faltó a esto? ¿Qué puso uno? Claro que puse 1, me comí el otro palito en la metafase 2. Lo que pasa es que tenía otra letra. Y cuando le cambié la letra para agrandarlo, ahí lo dejé sin un palito. Aquí le falta un palito. ¿Ah? Acá le falta, se lo vamos a agregar. Ya. Metafase. Ahí. Ahí. Y ahí. Lo arreglé. Quedó feo. Después lo arreglaré con más calma. Ya. Entonces, se le agrega el número romano para hacer la diferencia entre la profase de la primera división y la profase de la segunda división. Y ustedes conocen otra profase más. ¿Cuál es la otra profase que conocen? ¿Dónde escucharon hablar por primera vez de la profase? ¿Cuándo fue que escucharon hablar por primera vez de la profase? Profase, metafase, anafase y En la telofase. mitosis. En la mitosis. Entonces nosotros debemos distinguir entre profase sola, profase una y profase 2. Claro, estas corresponden a meiosis y esta corresponde a la mitosis. Lo mismo que con la metafase 1, anafase 1, telofase 1, también hay una metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Y también hay citodiéresis, ¿no es cierto?, que es la división del citoplasma para que se formen células individuales. ¿Ya? Preguntas. Preguntas. Ya.
Yo voy a hacer la pregunta ahora, ya que ninguno me va a hacer pregunta. ¿Por qué creen ustedes que tienen los mismos nombres y solo se diferencian por esta letra? ¿Por qué tendrán los mismos nombres? Porque el proceso en sí es el mismo, pero ocurre en diferentes ocasiones. Claro, son muy similares, muy, muy, muy parecidos. Ahora, de todas estas fases en donde ocurren hechos o sucesos, como pongo más adelante una pregunta, sucesos más distintos, es acá, en la profase 1. Aquí es donde ocurren los hechos más fundamentales de la meiosis. ¿Ya? En las otras, ¿no es cierto?, ocurren hechos, ¿cómo decirlo?, más simples, ¿ya? Pero los principales, lo que determinan la meiosis en sí, ocurren en la profase 1, que es lo que vamos a hablar ahora. ¿Ya? ¿Listo? Preguntas, dudas. ¿Hay algo que los esté confundiendo para que lo veamos al tiro? ¿Preguntas? No, No, ya. Cualquier cosita hay que preguntar al tiro. Porque ahora, acuérdense, vamos a ver el detalle de la meiosis. Bueno, y hoy día, ahora en estos minutos que nos quedan, nos vamos a dedicar a hablar de la profase 1. ¿Ya? La otra la vamos a dejar para la clase siguiente. ¿Ya? Pero ahora nos vamos a dedicar a hablar de la profase 1. ¿Ya? Primera división de la meiosis, profase 1. Así lo vamos a abreviar para que nos cueste menos. Ahora, la profase 1 es dentro de las fases de la meiosis, ya sea, ¿no es cierto?, primera o segunda división, ¿no es cierto?, es larga, es la fase más larga. Y a su vez, el hombre las ha vuelto a dividir. Aquí en la profase ocurren hechos de gran importancia, por lo tanto el hombre volvió a dividirla. Y se divide en lo que se llama estas otras fases, o sea, la profase, que es una fase de la primera división, se vuelve a subdividir y aparece el leptoteno, cigoteno, o paquitena, diplotena y diacinesis. Nosotros no vamos a ver específicamente lo que ocurre en cada una, sino que vamos a hablar en general de lo que ocurre en la profase 1. ¿Ya? Entonces, a su vez, la profase 1, ¿no es cierto?, es la fase una de las fases más largas de la meiosis y, a su vez, puede ser subdividida. Pero estas subdivisiones, recuerden, el hombre las hace. El hombre dice, voy a dividir esto en tantas fases y le voy a poner estos nombres. ¿Ya? Ahora, la idea es facilitar su estudio. ¿Ya? Pero nosotros vamos a hablarlo en general. ¿Listo? ¿Está clarito? Ahora, yo aquí mismo podría, si tuviese más espacio, supongamos que esto no estuviese escrito, yo aquí la profase 1 lo vuelvo a subdividir y coloco todas las otras fases mencionadas anteriormente. ¿Ya? Bueno, y me voy a retroceder y aquí les voy a volver a mostrar lo que vimos delante. Esta imagen ya está mostrando entonces lo más característico de la profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, y luego profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Y aquí el resultado final de la meiosis. Partimos con una célula y terminamos con estas 4. ¿Ya? ¿Les queda más claro lo que ahora, lo que mencionamos en la diapo que sigue? ¿Sí? ¿O quedamos igual? Quedamos igual. Ojalá Sí, que sí. no. Ya. Listo. Sigamos entonces. Bueno, vamos entonces a hablar de la profase 1. Bueno, como dice ahí, la profase 1 es la más exclusiva de la meiosis, ya que en ella ocurren procesos como lo que se llama apareamiento de los cromosomas y entrecruzamiento. Bueno, el apareamiento, nosotros esa palabra la conocemos. Decimos, por ejemplo, que los animales se aparean. ¿Y qué significa que se aparean en palabras muy simples? Cuando, Reproducción sexual. sí, reproducción sexual, hablemos de lo físico, que se juntan físicamente, ¿no es cierto? Ya. En el caso de los cromosomas, los que son homólogos, en este caso va a ser uno paterno y uno materno, los que tienen las mismas características, la misma forma, el mismo tamaño, llevan los mismos genes, se acercan. Y uno es de origen paterno y otro de origen materno. Se acercan mucho.
mucho, y a eso se llama apareamiento. Y más aún, aparte de acercarse, ¿no es cierto? Ya, aparte de acercarse, se van a tocar en algunos puntos. Ya, se van a tocar en algunos puntos. Ya, y luego se va a producir algo que se llama entrecruzamiento cromosómico. ¿Y a qué se refiere el entrecruzamiento cromosómico? Nosotros ya lo conocíamos, es que intercambian pedacitos de ADN. Los cromosomas, entonces, paterno y materno, en la profase 1 van a empezar por acercarse, primero. Luego se van a tocar en algunos puntos y en esos puntos van a intercambiar ADN. Y eso es lo que se llama el acercamiento, en que casi se tocan, se llama apareamiento, y el que intercambian pedacitos de ADN se llama entrecruzamiento. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, y luego sabemos que en esta profase, ¿no es cierto?, se van a disponer de tal manera los cromosomas en la línea del ecuador que se va a reducir el número de cromosomas a la mitad y se va a producir lo que nosotros conocemos como haploidía. Entonces, cada una de estas células hijas que va a aparecer producto de la primera división, ¿no es cierto?, estamos en la profase 1, ya va a tener la mitad del número de cromosomas. Ya. Bueno, y aquí en términos generales, en los procesos fundamentales que tienen lugar en la meiosis, está todos estos que ocurren en la profase 1, que son el apareamiento y el entrecruzamiento, ¿ya? Y esta coorientación se refiere a cómo después, ¿no es cierto?, de ocurrido esto del apareamiento y el entrecruzamiento, es cómo se disponen al azar los cromosomas para repartirse y que se reduzca el número de cromosomas a la mitad. ¿Listo? ¿Ya? Bueno. Veamos acá. Entonces, aquí hay una imagen. Quiero que se fijen. Ahora, cada color representa a cromosoma paterno y a otro cromosoma materno. El color azul, ¿no es cierto?, son los cromosomas aportados por uno de los padres y el cromosoma rojo por otro de los el otro padre. ¿Qué pasó aquí ya con los cromosomas? Están apareados. Y más aún se están tocando en ciertos puntos y están intercambiando, ¿no es cierto?, segmentos, pedacitos de ADN. Ya, ahí se está produciendo lo que se llama el entrecruzamiento. ¿Ya? Ahora, quiero que miren el resto de los hechos que ocurren. Esto. Los centriolos están en extremos. Normalmente las células en los animales tienen 2 centriolos y ahora hay 4, que es lo típico de las profases. Todas las profases, ya sea profase de la mitosis, la 1 o la 2, va a ocurrir que no vamos a tener solo 2 centriolos, sino que se van a ver 4. Van a aparecer estas fibras. ¿Cómo se llamaban estas fibras? ¿Cómo le llamábamos a estas fibras? ¿Fibra de uso mitótico? Fibras del uso, pero en este caso son las fibras del uso meiótico, porque estamos en la meiosis. Y por otro lado, estos que aparecen aquí como pedazos, ¿no es cierto?, son fragmentos de la envoltura nuclear, ¿ya? Porque para que estos cromosomas se puedan desplazar, una vez que se ha condensado todo el material genético, todo el ADN, y han aparecido estos cromosomas, se han apareado, han intercambiado, para que ellos puedan hacer todo esto, la membrana se tiene que haber ido desapareciendo. ¿Ya? Listo. Profase 1. Entonces, del mismo modo que en la profase de la mitosis, en la profase 1 de la meiosis también se produce desaparición de la envoltura nuclear, condensación de la cromatina, ¿no es cierto?, para formar los cromosomas, y ahí se ven duplicados, formación del uso acromático o uso meiótico en este caso, que son estos filamentos alargados que van de extremo a extremo de la célula, y en célula animal los centriolos ya duplicados migran, estos centriolos, ¿no es cierto?, se van hacia polos opuestos, ¿ya? Y entre ellos se extiende este uso que se llama uso meiótico o uso acromático también, estas fibras que veíamos nosotros acá. Este es el conjunto de todas estas fibras, lo que se llama el uso
acromático. Pero como ocurre en la meiosis, le ponemos uso meiótico y se extiende entre los centriolos. ¿Listo? Ya. Ahora, ¿qué es lo que está mostrando esa imagen? Que ya nos queda un minuto y estamos terminando. Aquí mostró que los cromosomas que son homólogos, ¿por qué son homólogos? Porque tienen la misma forma, la misma ubicación del centrómero, ¿no es cierto? Y unos de origen paterno y otro materno, se acercaron, se aparearon y luego intercambian, se tocan, en la zona en que se tocan se habla de quiasma, y donde van a empezar a intercambiar en lo que se llama el entrecruzamiento. Y luego el resultado que tenemos acá, que quedaron cromosomas distintos a los originales, porque se combinó el material genético. Bueno, los cromosomas se agrupan por pareja de tal forma que los cromosomas que son iguales, los homólogos, se unen cromátida a cromátida, se tocan, se produce el entrecruzamiento, o sobrecruzamiento, esto de que intercambian pedacitos. Con la recombinación genética, las cromátidas de ambos cromosomas homólogos intercambian segmentos de ADN y aparecen nuevas cromátidas, ¿no es cierto?, que están recombinadas. Y eso posteriormente da origen, ¿no es cierto?, a individuos que son distintos. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, y aquí, después de que se recombina, ¿no es cierto?, cada par de cromosomas homólogos, se va a unir una fibra del uso cromático y ahí ya vamos a estar pasando a la otra fase. ¿Listo? Y ahí está, ¿no es cierto?, lo mismo para que no lo olvidemos de lo que habíamos hablado de la profase 1. Y aquí unas preguntas, pero estamos pasando un minutito, así que... Alarma de tiempo. Ya, tío Andrés, sí, vamos a terminar. ¿Listo? Ya. Ojalá que respondan eso para que la otra semana, cuando comencemos la clase, comencemos con eso. Ya. Y la última dice, ¿qué estudiamos hoy? Ya. ¿Qué me dicen? ¿Qué estudiamos hoy? Más a fondo el tema de la meiosis. Exactamente. Y estudiamos, ¿no es cierto?, esto que llamamos las fases de cada una de las divisiones de la meiosis. ¿Listo? Preguntas. En 2 segundos. Preguntas, dudas. ¿No, niños? Ya. Que estén súper bien. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y ojalá que respondan esas 4 preguntitas. Chao, chao. Que estén súper bien. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe.